Un gusto saludarlos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Augusto Sánchez Sandoval por permitirme nuevamente participar en estos importantes eventos. Este seminario dedicado a la desaparición forzada de personas es muy importante. Yo quiero hacer con ustedes una reflexión. ¿Qué tan importante es la desaparición forzada en los procesos históricos de nuestro México? Me refiero al periodo denominado Guerra Sucia en México. Este periodo abarca desde finales de los años 60, los años 70 y principios de los años 80. Es un periodo caracterizado, y de ahí viene su nombre, Guerra Sucia en México, por lo sucio de los métodos utilizados por el Estado para reprimir movimientos sociales. Es decir, estamos hablando de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, de tortura, de homicidio, entre otros. A lo largo y ancho de nuestra República Mexicana se dieron varios movimientos sociales y estos fueron reprimidos de manera brutal mediante los métodos señalados. Específicamente en el tema de desaparición forzada, sucede que en ese momento no se podía tipificar como tal, no se podía decir que hubiera desaparición forzada porque no existía el tipo penal. Este fue incorporado en el derecho positivo mexicano hasta el año 2001. Es decir, cuando sucedió el periodo histórico que he señalado, pues no podía señalarse como tal como una desaparición forzada, porque no existía el tipo penal. Tampoco podía decirse que hubiera un secuestro, porque nadie estaba pidiendo un rescate. Tampoco homicidio, porque no estaba el cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es lo que acontecía? Bueno, pues que estaba como una nada jurídica y sí había estas situaciones que he comentado. Al respecto, en el año 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación denominada la Recomendación 26 diagonal 2001, que da cuenta de los testimonios de las personas víctimas, sobre todo en el estado de Guerrero y particularmente en el municipio de Atoyac. Es muy importante y de lectura obligatoria para entender el contexto social y político imperante en la época, la lectura de la Recomendación 26-2001. Ahí nos podremos advertir, si nos adentramos en la lectura, vamos a observar cómo eran los métodos, los mecanismos del Estado para infiltrarse en los movimientos sociales. Y además, el siguiente paso era para reprimirlos, con la consecuencia, pues, de que no había consecuencia jurídica, por las razones que he señalado. Pues bien, en estas circunstancias, en el año 2002, en enero del 2002, el 18 de enero del 2002 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. De esta publicación de enero, México pone una reserva a esta convención. ¿En qué consistía esta reserva? Bueno, decía que en México existía el fuero de guerra y que el fuero de guerra no iba en contra del espíritu de la Convención Interamericana. Por lo tanto, subsistía el fuero de guerra. El mes siguiente, en febrero del 2002, el 27 de febrero del 2002, se publica una fe de ratas al decreto que aprueba la convención. Para esta nueva publicación en el diario oficial, a la reserva que comenté, se agrega una declaración interpretativa. Esta declaración interpretativa señalaba que todas las desapariciones serán pues juzgadas, serán atendidas en términos de la Convención Interamericana, pero que se cometan, se ejecuten o se ordenen con posterioridad a la entrada en vigor
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, para efectos prácticos, para efectos jurídicos, todas las desapariciones cometidas en el periodo de la Guerra Sucia, es decir, desde finales de los 60 y hasta principios de los 80, pues no podrían ser juzgadas en términos de este instrumento internacional, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque la misma decía que este instrumento será aplicado a desapariciones que se cometan, se ordenen o se ejecuten con posterioridad a su entrada en vigor. Afortunadamente, en la controversia constitucional 33/2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó, superó esta situación y creó jurisprudencia en el sentido de que si la persona había desaparecido y aparecido viva o muerta antes de entrada en vigor esta convención, no se podría aplicar, pues ello era violatorio del artículo 14 constitucional. Sin embargo, dada la naturaleza del delito de desaparición forzada, si la persona desaparecía antes de entrada en vigor y continuaba desaparecida con posterioridad a la entrada en vigor del instrumento que he mencionado, sí era posible aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque ello no era violatorio de la irretroactividad de la ley. Bien, entonces es hasta el 2002 donde se empieza a dar visos sobre la posibilidad de la aplicación de la Convención Interamericana. Dicho lo anterior, cabe agregar que en la recomendación 26/2001, otro de los puntos importantes, uno de los puntos importantes que vamos a encontrar es que la Comisión Nacional recomienda la creación de una fiscalía especial. Y efectivamente, se creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esta fiscalía, esta fiscalía pues se encargó pues de eso, de investigar los movimientos, las responsabilidades de los funcionarios, las responsabilidades de todos aquellos funcionarios en el periodo denominado Guerra Sucia. Entonces, a principios de los 2000, lo que les quiero decir es que por un lado teníamos la recomendación 26/2001, teníamos estos criterios sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y teníamos a la Fiscalía. Sin embargo, no aconteció demasiado. No se establecieron verdaderos límites, verdaderas responsabilidades, no se reparó ni a la sociedad, ni a las víctimas directas, ni indirectas. Una situación contextual, política y social que no tuvo verdaderas repercusiones jurídicas. Bien, en este sentido, esta fiscalía emitió un documento que se denominó informe histórico. Este informe histórico, no se dio a conocer a la sociedad mexicana en su momento. Apenas algunos años fue publicado en la Secretaría de Gobernación, en el sitio de la Secretaría de Gobernación, ahí se encuentra publicado el informe histórico elaborado por la FEMOPS. En su momento sí se publicó en The National Security Archive. Ahí se publicó, si ustedes lo buscan en Google como Informe Histórico Guerrero FEMOP, lo van a encontrar. Y van a encontrar ahí también un concentrado de desaparecidos. Y se podrán dar cuenta que no son pocos los desaparecidos en ese periodo. No son pocos y además jurídicamente no hubo consecuencias. Insisto mucho en ello. Bien, para finalizar, cabe mencionar tres cosas muy importantes. La primera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, adicionalmente a la Recomendación 26/2001, recientemente
emitió en el 2019 la recomendación 30BG 2019, dedicada a este periodo Guerra Sucia. Y además, en el 2023 emitió la recomendación 98BG diagonal 2023 dedicada a este periodo, pero le llama violencia política de Estado. Violencia política de Estado, guerra sucia en México, son dos maneras de nombrar una misma circunstancia, un mismo contexto. Es decir, todas las violaciones a derechos humanos cometidas en estos años. Finalmente, en agosto de este año, se emitió una sentencia por una juez de distrito en el estado de Guanajuato, donde califica estos hechos, estas situaciones, las llama terrorismo de Estado. Esto viene a abonar a la discusión. Guerra sucia, violencia política, terrorismo de Estado, ¿cómo le vamos a denominar y qué consecuencias jurídicas tiene esto? Ahí está el reto para diversas ramas, entre ellas la abogacía, entre ellas el derecho. Ahí está el reto, cómo investigar, cómo ahondar, cómo buscar profundizar en la investigación sobre el periodo denominado Guerra Sucia en México, cómo buscar mayor información, mayor reparación a las víctimas directas e indirectas. Este contexto social y político me parece que es, como lo han señalado algunos, una herida y que debemos de seguir profundizando. Por eso es que creo y coincido en que este importante foro, este importante evento, ayuda a que no se olviden este tipo de eventos. No se olviden estas circunstancias y sigamos investigando, sigamos profundizando en su estudio y sobre todo busquemos la reparación para las víctimas y busquemos también la verdad histórica. Me despido, muchísimas gracias nuevamente al doctor Augusto por permitirme compartir este importante foro. Un saludo a la distancia y muchas gracias.